que el viernes pasado se presentó una guía didáctica de educación sexual para niños de inicial y primaria, luego de muchos años donde no había consenso al respecto. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Enrique Cal. Él es profesor de Educación Física por el Instituto Superior de Educación Física de Montevideo y es uno de los autores de esta propuesta didáctica. Además, es director de un liceo y hace muchísimos años, 10 años que está vinculado a Gurises Unidos, que fueron los responsables de esta publicación, junto con otras instituciones. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, un placer recibirte. Esta guía que está destinada a los maestros, ¿no? Hay que aclarar que es para los maestros de la ANEP. Se aplica desde el 2006, ¿no? ¿Qué contiene? ¿Qué es lo que contiene? Y después empezamos a hablar de en qué se diferencia de otras propuestas como la que tuvo Ovejas Negras en su momento. Bien. Tú bien decías, desde el año... O sea, hay todo un proceso de inclusión de la educación sexual en los programas oficiales de educación primaria y hasta ahora no había una propuesta didáctica que ayudara a los maestros a llevar adelante una propuesta educativa desde el aula, desde los contenidos curriculares. Y que generara consenso, ¿no? También. Y que generara consenso, exacto. O sea, había mucho trabajo intuitivo, mucho trabajo que tenía que ver también con formaciones que se hacen también en primaria, a partir del programa de educación sexual, pero lo que faltaba era un documento que aglutinara todo un montón de experiencia institucional de la propia organización, del propio Consejo de Educación Primaria, de la sociedad civil, que es un poco lo que aporta Gurises Unidos, y también, bueno, quien hace posible la publicación es la cooperación internacional a través de UNFPA. Los maestros y las maestras lo que van a encontrar en la guía es una primera parte que consiste en todo acuerdos conceptuales, una primera parte que es un desarrollo conceptual de distintas temáticas referidas a la educación sexual, de manera de poder establecer un lenguaje común, y luego un sector donde hay toda una serie de ejercicios, dinámicas. La parte didáctica, digamos. Exactamente, la parte de propuestas que no son recetas. Ajá. La idea es que los maestros puedan, a partir de esas ideas, de esas sugerencias, elaborar, adaptar, descomponer y volver innovar, a crear. Exactamente, siempre respetando los conceptos. Exacto, adecuándolas a su grupo, a sus características, a las edades de los niños y niñas que tienen su sala, a las características del entorno socioeconómico, del entorno geográfico, territorial, porque hay cambios, no es lo mismo una escuela rural que una escuela de un contexto urbano, y que lo pueda hacer usando sus conocimientos, su experiencia, sus saberes, articulándolo con los contenidos de la guía. Claro, porque además las maestras, y obviamente en eso se destacan, tienen que identificar, además de repente, situaciones complejas con algunos de sus alumnos, y bueno, y me imagino que en eso también podrán encontrar en la guía, una ayuda para abordar determinados temas. Esa es un poco la idea. Una de las cosas que nos planteaban que la guía no tiene una segmentación por edades y ese ha sido un poco el objetivo, que el docente y la docente tengan esa autonomía para poder adecuar los contenidos a la realidad que maneja cotidianamente. Esa es un poco la idea. Y como dices tú, sí, hay un montón de situaciones, de cambios que han operado en nuestra sociedad que las aulas son reflejo, o sea, no son una burbuja aparte de lo que sucede afuera de la escuela o afuera de cualquier centro educativo, porque acá la propuesta no solamente puede ser usada por docentes de la escuela o de la escuela primaria o de la escuela inicial, sino que también por educadores de centros juveniles, por educadores de clubes de niños que operan en el ámbito de la educación no formal. Ahí es donde toma sentido esta articulación entre la educación primaria
y en este caso Gurises Unidos, que es un poco la organización que ha estado también en la confección de la guía. Enrique, me parece interesante, digo interesante porque ahí sí depende mucho de cada familia, de cada mamá, de cada maestro, tocar algunos temas que quizás para la gente más de avanzada le parezcan habituales, pero bueno, todavía hay mucha gente que se resiste a hablar de estereotipos sociales y construcción de género, que es uno de los temas que abarca la guía, y así como las prácticas sexogenitales, ¿no? Porque claro, porque recién lo conversábamos antes de la nota, tanto como madre como docente, está desde el que le dice a su hijo, no te toques, eso está mal, hasta el que le dice, mirá, eso es una parte íntima, está bien que te la toques, pero hacelo en privado, que la guía va un poco por ese lado, pero hay mucha gente todavía que se resiste. ¿Cómo se logró ese consenso y cuáles son esos, digamos, nuevos tópicos que están en esta guía? Bien, es uno de los temas que más cuidadosos, ¿no? O uno de los temas con que el docente tiene que tener cuidado en el momento de abordarlo, en el momento de hacer partícipe a la familia de la educación sexual de los niños y niñas, pero no, es un tema inevitable. Claro. Es un tema inevitable como lo es trabajar la historia, la matemática, cualquier temática que se trabaja en la escuela, tiene que ser en articulación y en complemento con la familia. Esta temática, todo lo que tenga que ver con la educación sexual, toca aspectos muy íntimos que involucran, que interpelan a los adultos en general, no solo al docente, interpelan a los adultos de la familia. Sus concepciones, claro. Exacto. Pero partamos de la base que tiene que haber una complementariedad. Partamos de la base que la educación es un derecho que tiene la infancia, es un derecho del cual los adultos somos los garantes, somos quienes tenemos que velar porque esos derechos realmente se ejerzan, y hasta ahora el derecho a la educación sexual está muy mediado por todas esas cuestiones, esos prejuicios, esos mitos que portamos, sobre todo el mundo adulto, porque los gurises y las gurisas no los tienen. No los traen genéticamente, eso es clarísimo. Esa cuestión de mito, de feo, de cuestión de que privada, está mal, de que exacto, es raro, eso tiene que ver con los adultos. Pero ¿cómo se elaboró, digamos, de dónde se sacaron los modelos a seguir? ¿No? Eso un poco, bien. Los conceptos que están allí volcados, ¿de dónde salen? Mira, la guía tiene como tiene tres enfoques que un poco han sido los acuerdos hechos a partir del llamado que hace UNFPA. Se logran acuerdos conceptuales. ¿De dónde vamos a con UNFPA, con Gurises Unidos y con Primaria, la Comisión de Educación Sexual? ¿Desde dónde vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar desde el enfoque de derechos, claramente. O sea, a partir de eso hace que sea imposible no abordar esta temática, ¿no? El enfoque de género, donde hay que estudiar y analizar los roles que la sociedad nos ha asignado a hombres y mujeres históricamente. O sea, es como muy difícil, es imposible trabajar desde la educación sexual si no trabajamos también desde si no reconocemos las diferencias que hay entre todos los seres humanos. Exactamente. Y desde el enfoque de la diversidad, ¿no? Un enfoque que tiene una mirada inclusiva, que tiene una mirada donde nos aceptamos como iguales pero diferentes, y por suerte somos así. Entonces, a partir de esos primeros acuerdos conceptuales es que de los recorridos de cada autor, nosotros en el equipo de elaboración fuimos 3 personas, una psicóloga, Gabriela Bentancor, una maestra, Patricia Tito y yo. Entonces se conjugaron distintas vertientes vinculadas a la educación, gente con mucha experiencia en terreno, gente con experiencia también desde la construcción conceptual y teórica de las temáticas que están, y es a partir de esos acuerdos y esas construcciones que fuimos como desarrollando ideas, propuestas, adaptando otras que ya conocíamos, y sobre todo antes de la publicación hubo unas instancias donde
participaron maestros e inspectores. Nosotros con un borrador de la guía nos sentamos a discutirla y a conversarla y a preguntar la opinión a un grupo de maestros en una jornada de todo un día, donde maestros que tenían experiencia, que estaban como dispuestos a participar en ese proceso, y ellos plantearon sus opiniones, sus ideas. Nos dijeron, hay cosas acá que no van, y bueno, las readaptamos, se reformularon, y luego lo mismo con inspectores en una jornada allá en el centro de formación, en Asilo, donde también hubo cosas que fue necesario adaptar, cambiar, modificar, para que la guía fuera una guía efectiva, que realmente cuando el docente la tenga en su mano encuentre una herramienta que lo ayude a transitar el camino que el programa le está mandatando. Le está exigiendo. Esto va a llegar, me imagino, a todas las escuelas públicas del país. No sé qué pasa con el tema de los colegios privados. Sí, o sea, el propietario de la guía es el Consejo de Educación Primaria. Y seguramente a las escuelas del país le va a llegar a todas, y bueno, habrá que conectarse con el Consejo a ver si existe la posibilidad de que llegue de hacérsela llegar, claro, a todas las escuelas y los centros habilitados. Sí, me parece interesante, y con eso ya te voy despidiendo, Enrique, que la guía también contiene como recomendaciones que tienen que ver con el involucramiento familiar, ¿no? Eso de que la familia es el primero que tiene que, la primera institución que tiene que dialogar con sus hijos, de estar en comunicación. También hace recomendaciones respecto del internet, de las redes sociales y del tiempo que los niños pasan en la computadora y el control que los adultos tienen. Y bueno, eso me parece que si bien parece evidente, tiene que estar incluido y lo está. Sí. Así que, bueno. Sí, es inevitable. Cada una de las propuestas le aporta al docente sugerencias de cómo trabajarlo con la familia, sugerencias para prácticas y concretas para llevarlo a la familia. Así que esperamos que eso sea una herramienta válida para los y las docentes. Enrique Cal, bueno, uno de los autores de esta guía didáctica de abordaje de la educación sexual para inicial y primaria. Muchas gracias por haber venido y por acercarnos la publicación. Gracias a ustedes. Hacemos una tanda y enseguida volvemos.